Buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer hoy tener aquí pues una persona reconocida en el mundo de la enología española y también yo diría que europea, ya que es uno de los pocos que tiene sus vinos en la Plaza de Burdeos. Es un gran honor tener con nosotros a Telmo Rodríguez. Tenemos muchas ganas de escuchar qué es esto de Lindes de Remilluri, todos estos vinos de pueblo y conocer todas estas inquietudes. Hoy vengo a hablar de un proyecto, seguramente de los proyectos más radicales que he hecho, porque no vengo ni a trabajar para mis padres, no para mi familia, que no son mis hermanos, ni para trabajar para mí, vengo a trabajar para 25 familias de viticultores. Yo quería explicar, esto era el color, o sea, era la foto en blanco de Remilluri de algo muy complejo. Seguramente la mezcla de estas nueve variedades hace que este vino no huele a una variedad, huele a Remilluri. Y yo quería que este vino de Remilluri fuera un vino más de terroir, de gusto, de territorio, de paisaje, de clima. Yo empecé en el año 2010 con los lindes de Remilluri, que no sabía lo que iba a hacer, y hoy, con esta cosecha 2020, me encuentro que hemos hecho un proyecto radical, un proyecto que no pensaba que lo iba a hacer, un proyecto que hablamos de todos estos pueblos y que Lindes de Remilluri se podría convertir igual en uno de los proyectos más excitantes de Rioja. Aquí en el Sarías de Buradón son 20.000 botellas, Eciña quizás es el más, son 7.000, Rivas de Tereso hacemos 19.000 botellas, y la verdad es que yo, este sueño de los Lindes de Remilluri con pueblos tan raros como Salinillas y Ábalos, y Peciña y tal, creo que hace un mundo muy misterioso. Yo no tengo duda que lo mejor de Rioja se está haciendo ahora y va a ser espectacular. Y yo creo que abrimos aquí un mundo brutal, que lo que hace falta que gente como los Grau apoye, y si es gente como los Grau son los clientes de los Grau. Yo estoy muy orgulloso de este vino de Málaga porque es una forma de explicar 30 años de trabajo haciendo cosas que nos apetecía, que nos parecía que eran cultas, pero al final era el famoso Mountain Wine, que fue uno de los vinos más importantes de nuestro país. Me parece que es un lujo, es un privilegio.